Queridos hermanos, estamos celebrando este tercer domingo de Pascua. Vamos a leer el texto que la Iglesia nos propone para meditar, el Evangelio según San Lucas. Aquel día, el primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y éstos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando este tercer domingo de Pascua con alegría de este tiempo en el que recordamos la resurrección de Cristo. El texto del Evangelio que lo hemos leído durante la octava nos recuerda el pasaje de los discípulos de Emaús. Estos dos discípulos, uno de ellos Cleofás, así lo dice el Evangelio de Lucas, iban a un pueblo cercano de Jerusalén. En el camino se acerca Jesús, los acompaña. Ellos no lo distinguen. Jesús les pregunta qué les pasa. Dice: tú eres el único forastero que no sabes lo que sucedió, qué cosa. Y entonces ellos le empiezan a explicar lo que ellos entendían de Jesús. Ellos tenían un gran concepto, pero en ese concepto no existía la certeza de que Jesús iba a resucitar. El modo en el que ellos le responden a Jesús denota esa falta de confianza, esa falta de fe, esa duda. En estos discípulos muchas veces nos encontramos nosotros, que a pesar de que el Señor nos dice que nos va a proteger, que nos va a amparar, que va a estar a nuestro lado, muchas veces ante la angustia, ante el dolor, terminamos dudando, terminamos tal vez desesperándonos. Jesús los reprende cariñosamente, pero también con la firmeza propia del Maestro que quiere hacer un bien a sus discípulos. Y les hace ver todo lo que las Sagradas Escrituras decían sobre Él, todo lo que estaba referido a Él. Pensemos que
todo el conjunto del Antiguo Testamento está en orden al Nuevo Testamento, en orden a Cristo. Y dentro del Antiguo Testamento es donde encontramos todas las tipologías que de alguna manera prefiguraban lo que iba a ser en plenitud Jesús. Y otro elemento importantísimo: Jesús es el que interpreta las Sagradas Escrituras, porque Jesús es las Sagradas Escrituras. Muchas veces, supongo que les habrá pasado, uno da un mensaje para alguna cosa y después viene alguien y dice: usted, padre, dijo tal cosa. No, yo no dije eso. Se malinterpreta lo que uno dijo y uno es el que lo ha dicho, entonces uno sabe qué es lo que concretamente dijo. Con Jesús pasa lo mismo. Él nos ha dejado el Evangelio, nos ha dejado la Sagrada Escritura, que es su palabra, es la palabra de Dios, pero no todos interpretan la Sagrada Escritura como Jesús quiere que la interpreten, o como Jesús quiere que nosotros la interpretemos. Pensemos que a veces los evangélicos toman los textos de la Sagrada Escritura para atacar a la Iglesia, para atacar a la Virgen María, para decir que, bueno, Jesús tuvo más hermanos y que, bueno, la Virgen tuvo más hijos, fundándose en los textos, pero haciendo una falsa interpretación y sobre todo desconociendo el idioma en el que fue escrito, la idiosincrasia en muchos otros aspectos. Lo cierto es que Jesús a estos dos discípulos les interpreta la Sagrada Escritura, les hace comprender el sentido más profundo. Y ese sentido más profundo tiene como centro, como eje, a Cristo. Y esto también nos puede servir mucho a nosotros. Porque es cierto, a veces uno va a encontrar en la Sagrada Escritura una palabra de consuelo, algo que haga bien a nuestro corazón, es decir: ay, justo, Padre, encontré. Y está muy bien, porque a veces Dios se sirve de eso. Pero nosotros tenemos que buscar en la Escritura a Jesús y buscar lo que Jesús nos tiene que decir. Y acá está el misterio central de la revelación de Cristo, esa revelación que tuvo lugar en un momento histórico en el que Jesús se encarna en el seno de la Virgen, en el que nace en Belén y en el que muere en Jerusalén. Y esta revelación tiene como fundamento que Jesús tenía que padecer, que tenía que sufrir. A veces estamos acostumbrados a que todo en nuestra vida tiene que ser éxitos, que todo tiene que ir bien, que nunca puede pasar algo malo. Y cuando nos pasa algo malo, ¿uno qué piensa? Que el demonio está metiendo la cola, que algo malo habré hecho y entonces Dios me está castigando. Es decir, vemos las cruces, vemos los sufrimientos como motivados por el demonio, motivados por nuestros pecados. Y es cierto, muchas veces el demonio mete la cola en un montón de cosas. En esta época en la que tenemos que transmitir todo, problemas cibernéticos, uno dice: oh, el demonio va a estar metiendo la cola. Pensemos en nuestra vida también, nuestras pasiones desordenadas, cuántas veces nos juegan una mala pasada. Pero no solamente se debe entender los problemas en esa índole y en ese aspecto, porque si no estaríamos reduciendo todo el mal a una sola persona. Y a veces Dios quiere que nos pasen ciertas cosas para nuestro bien. Dios lo permite por un bien mayor, permite los males por un bien mayor. Cuando todo nos va bien, uno no se plantea nada, uno va para adelante y piensa que todo va bien. En cambio, cuando empiezan los problemas o las dificultades, uno empieza a descubrir el otro aspecto espiritual de nuestra vida. No nos quedamos simplemente con lo material, no nos quedamos simplemente con las cosas exteriores, sino que ponderamos aquellas que realmente tienen un valor trascendente, los bienes del alma. Pensemos esta pandemia que nadie quiere y que nadie quiso y que nadie buscó y que, bueno, sin embargo nos ha llegado y supongo que en algún momento tal vez tendremos que padecerla. Es también una prueba, es un modo de darnos cuenta de el valor de la vida, el valor de las cosas espirituales, el valor de la amistad, el valor de las personas que amamos, de aquellas que están a nuestro lado, el valor de Dios en nuestra existencia. Este día tercero de la novena a Nuestro Señor de Renca, el tema de la meditación es la mortificación.
Una palabra que a veces nos choca mucho, nos suena mal, porque uno enseguida escucha mortificación y pensamos en el medioevo, en la época oscurantista de la iglesia, pensamos en el sufrimiento, en los sacrificios a veces irracionales, tenemos como preconcebido un montón de elementos que están dando vuelta en nuestra cabeza y ya nos choca. Pero pensemos que es parte de nuestra vida. Cuando uno quiere algo, hace un sacrificio para conseguirlo, hacemos un esfuerzo, nos ajustamos la dieta, como quien dice, me quiero comprar esto o quiero bajar de peso. ¿Cuántas cosas cuestan un sacrificio y uno las hace? Y las hace porque las quiere alcanzar, las quiere obtener. Pensemos que lo mismo pasa con el cielo. El cielo no vamos a llegar cruzado de brazos. Al cielo no vamos a llegar esperando que nos lleven como en una sillita de oro y acá estoy, llegué, qué lindo. El cielo exige sacrificio, exige el esfuerzo cotidiano de demostrar que queremos realmente llegar a alcanzar ese lugar. Cuando un joven quiere conquistar a una chica, tiene que hacer un esfuerzo para ganarle el corazón, para cautivarla, para atraparla, para enamorarla. Y hace un montón de cosas, regalos, cercanía, mensajes. Hoy nosotros a veces pretendemos ganar el cielo sin hacer ningún esfuerzo. Y es cierto, Dios quiere darnos el cielo, pero también quiere que nosotros le demostremos que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para alcanzar esa corona que Él nos tiene preparada. Que en este día tan especial el Señor nos conceda esta gracia de vivir de cara a esa patria, de cara a ese paraíso que nos espera, con los pies puestos en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Que nuestra Madre la Virgen nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.